1937, ningún caza embarcado podía mirar de igual a igual a un rival terrestre. No era falta de valor, era física pura. Para despegar desde un portaaviones debía ser ligero. Para volver tenía que aguantar el golpe del cable de frenado. Y para bajar al hangar, necesitaba plegar las alas. Cada exigencia añadía kilos o robaba potencia. El resultado era el mismo en todas las marinas: un compromiso. Más lentos que los cazas de tierra, peor trepada. También giraban más abierto y llevaban menos combustible. Las marinas con portaaviones lo asumían como si fuera una regla del mundo. Los estadounidenses lo aceptaron, los británicos también. La Armada Imperial Japonesa, no. En octubre de 1937, lanzó una especificación tan desmedida que una de las dos compañías invitadas prefirió retirarse. Pedía un caza de portaaviones capaz de correr más, subir mejor y virar más cerrado que cualquier caza terrestre. Y encima debía llevar 2 cañones de 20 milímetros, 2 ametralladoras de 7,7 milímetros, radio completa, un radiogoniómetro para navegar y combustible para volar de 6 a 8 horas a velocidad económica de crucero. 8 horas. Eso significaba ir y volver más de 2.400 kilómetros, desde un buque perdido en el Pacífico hasta el objetivo y de regreso. Ningún caza del planeta tenía ese alcance. Ningún caza embarcado se acercaba a esa velocidad. La envergadura debía quedar por debajo de 12 metros para caber en el elevador del portaaviones. La Armada exigía llegar a 3.000 metros en 3 minutos y medio y alcanzar 500 kilómetros por hora. Además, quería una maniobrabilidad igual o superior a la del A-5M, el aparato al que iba a sustituir, ya considerado el caza embarcado más ágil del mundo. Quienes firmaron aquellas cifras no eran ingenieros, sino oficiales navales. Habían visto combatir a sus pilotos sobre China y sacaron una conclusión dura. En una guerra de distancias enormes, un caza corto de alcance servía de poco, por rápido que fuera. Querían un avión que empujara el diseño conocido más allá de sus límites. La especificación fue a Nakajima y a Mitsubishi. En Nakajima repasaron los cálculos, los dieron por físicamente imposibles y se retiraron en enero de 1938. En Mitsubishi, un ingeniero leyó los mismos números y creyó encontrar una salida. Se llamaba Jiro Horikoshi. Tenía 34 años y la empresa que lo respaldaba no era precisamente un taller pequeño. Mitsubishi era un imperio industrial. Yataro Iwasaki, antiguo samurái de la provincia de Tosa, la había fundado en 1870 como naviera. Supo apoyarse en contratos del gobierno, en una dureza estratégica y en el desorden de la restauración Meiji para levantar un conglomerado metido en casi todos los rincones de la economía japonesa. Para los años 30, el Zaibatsu Mitsubishi figuraba entre los 4 grandes grupos industriales del país, junto con Mitsui, Sumitomo y Yasuda. Construía barcos, extraía carbón y producía acero, vidrio, papel y equipos eléctricos. También manejaba bancos, aseguradoras y casas comerciales. Tenía inmuebles repartidos por Tokio y fabricaba aviones. En 1920, Mitsubishi creó la compañía Mitsubishi de motores de combustión interna para producir motores aeronáuticos. Aquella firma pasó a ser Mitsubishi Aircraft en 1928. En 1934, se unió con Mitsubishi Shipbuilding y nació Mitsubishi Heavy Industries. A finales de los años 30, era la mayor compañía privada de Japón. Su división aeronáutica trabajaba en la fábrica de Nagoya, un complejo enorme en el centro de Honshu. Allí salían bombarderos para la armada y cazas para el ejército. Miles de ingenieros y operarios llenaban los talleres. Había infraestructura, talento técnico y recursos de verdad. Pero ni en la mejor planta industrial podía negociar con la física. La Armada había pedido un avión que, sobre el papel, no debía existir. A Horikoshi le tocaba convertir esa contradicción en metal, planos y vuelo. Jiro Horikoshi nació el 22 de junio de 1903, cerca de Fukuoka, en la prefectura de Gunma, al noreste de Tokio. Creció viendo cómo los aviones dejaban de ser curiosidades y se convertían en necesidad estratégica. Cuando llegó a la universidad, el poder de una nación ya empezaba a escribirse en el cielo.
Entró en la Universidad de Tokio y se graduó en 1927 en el recién creado Laboratorio de Aviación del Departamento de Ingeniería, entre las primeras promociones formadas específicamente para diseñar aviones. Horikoshi entró en Mitsubishi sin demora, y su escuela fue la planta de Nagoya. Allí le tocó el 1MF-10, un caza embarcado experimental que no pasó del prototipo. Volar voló. Bien, no. El tren de aterrizaje cedía, los mandos respondían mal y el programa se hundió. Pero para un ingeniero serio, un fracaso también es información. Horikoshi la aprovechó en su siguiente diseño. A mediados de los años 30 dirigió el A-5M, un caza naval nacido desde cero. El A-5M era un monoplano limpio, de ala baja, tren fijo y cabina abierta. Pesaba poco, corría mucho y giraba con una facilidad rara. Al entrar en servicio con la Armada Imperial Japonesa, encontró su prueba de fuego sobre China, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Frente a cazas de la Fuerza Aérea China, muchos de fabricación soviética, sus pilotos hablaban de una ventaja clara en velocidad y agilidad. En el viraje, el A-5M mandaba. Con ese avión, Horikoshi quedó marcado como el gran diseñador de cazas de Japón. Por eso, cuando en 1937 llegó la especificación 12 Shi, la Marina no dudó demasiado sobre el jefe técnico. La duda estaba en Mitsubishi. La empresa ya tenía encima un contrato de bombardero para la Marina, y la dirección pensó en dejar pasar el nuevo caza. El A-5M seguía en producción. Los bombarderos esperaban. Aceptar una ficha casi imposible podía salir muy caro. Horikoshi no cedió. Defendió que su equipo podía alcanzar esas prestaciones si le dejaban llevar al límite la reducción de peso. También sostuvo que el contrato del caza pesaba más que el bombardero. La Marina aceptó, y el bombardero quedó aparcado. En la planta de Nagoya, Horikoshi recibió equipo y recursos. Lo que Nakajima había dado por imposible caía ahora sobre él y sus ingenieros. El enemigo principal era el peso. Más alcance exigía más combustible, más armamento, armas y munición más pesadas. Y cada kilo arrastraba otro problema. Si el avión engordaba, hacía falta un motor más potente, pero esos motores también pesaban más. La trampa se alimentaba sola. La salida era quitar masa de cualquier rincón que no pareciera vital. Horikoshi lo vio con una disciplina casi obsesiva y vio también el coste. Entonces tomó la decisión que explicaría el éxito del aparato y al mismo tiempo su tragedia. Eliminó el blindaje protector. Fuera la placa de acero tras el asiento del piloto. Fuera la protección de los depósitos. Fuera las bolsas autosellantes capaces de cerrar un impacto y frenar una fuga de combustible. Mientras los cazas occidentales de finales de los años 30 incorporaban esas defensas, en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, Horikoshi las descartó antes de montarlas. El cálculo era frío. Los motores aeronáuticos japoneses daban entre un 20 y un 30% menos potencia que sus equivalentes estadounidenses y europeos. Horikoshi reconocía esa brecha. Para igualar o superar a los cazas occidentales con un motor inferior, el fuselaje tenía que ser tan ligero que la desventaja dejara de decidir la pelea. Recurrió a una aleación nueva de aluminio, el Extra Super Duraluminio, designada 7178. Era más resistente que el aluminio aeronáutico corriente y permitía piezas estructurales más finas. Cada unión, cada costilla y cada larguero ahorraban gramos. Las alas usaban un único larguero continuo, con depósitos integrales dentro de la estructura. El fuselaje se montaba en dos grandes secciones, unidas por un anillo de 80 pernos. Motor, cabina y ala formaban un bloque rígido, la cola el otro conjunto. El método era audaz, simplificaba la fabricación y recortaba peso a la vez. El resultado fue un avión de unos 1.680 kilogramos en vacío. El Grumman F-4F Wildcat, el caza embarcado estadounidense que encontraría en combate, pesaba vacío unos 2.610 kilogramos. El 1 de abril de 1939, en Kagamigahara, cerca de Nagoya, el primer prototipo despegó con Katsuzo Shima a los mandos. Jiro Horikoshi miraba desde tierra la apuesta que había hecho.
un caza casi 1 tonelada más ligero que su rival principal. Funcionó. Subía deprisa, cerraba los virajes con una facilidad feroz y obedecía limpio a cualquier velocidad. Las pruebas siguieron durante la primavera y el verano. El segundo prototipo recibió el Nakajima Sakae 12, un radial de 14 cilindros y 940 caballos. Con ese motor nuevo, las cifras ya no parecían de un avión embarcado. La velocidad máxima llegó a unos 533 kilómetros por hora, a unos 4.600 metros. Trepaba hasta unos 3.000 metros en 3 minutos y 30 segundos, casi clavando la exigencia más dura de la Marina. Con un depósito externo superaba los 2.500 kilómetros de alcance. Ningún caza de portaaviones se acercaba, y ningún aparato terrestre reunía así alcance, velocidad y maniobrabilidad. En julio de 1940, año japonés 2600, la Marina lo aceptó para el servicio. De las dos últimas cifras salió su nombre oficial: Caza embarcado de la Marina, tipo 0. Los pilotos lo llamaban Raizen. Para el resto del mundo sería el 0. Pero su estreno en combate no fue Pearl Harbor. Llegó sobre China, más de un año antes de la Guerra del Pacífico. En septiembre de 1940, 13 0A6 M2 salieron desde Hankou escoltando bombarderos rumbo a Chongqing. Les salieron al paso 27 cazas chinos, biplanos Polikarpov I-15 y monoplanos Polikarpov I-16, fabricados en la Unión Soviética. El choque duró apenas unos minutos. Los 0 derribaron a todos los cazas chinos que estaban en el aire, los 27, sin perder un solo aparato. La proporción fue total. Los informes llegaron a los servicios de inteligencia occidentales, pero allí se apartaron como exageraciones o como pura invención. Analistas estadounidenses y británicos no quisieron creerlo. Partían de una idea cómoda. Un caza japonés de portaaviones no podía superar a rivales terrestres venidos de la Unión Soviética. Debajo había prejuicio racial y soberbia tecnológica, ya endurecidos como doctrina. Muchos daban por hecho que la industria japonesa no podía fabricar un avión de combate de primera línea. Otros repetían que sus pilotos eran físicamente inferiores, incluso por mala vista. No era análisis, era desprecio. Claire Chennault, asesor estadounidense de la Fuerza Aérea China y futuro jefe de los Tigres Voladores, envió a Washington avisos concretos sobre lo que hacía el 0. Fueron ignorados. Aquel desprecio se pagaría con miles de vidas. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó. Pearl Harbor fue solo el primer golpe visible de una ofensiva lanzada a la vez por el Pacífico Occidental y el Océano Índico. Contra Hawái llegaron 420 aviones desde 6 portaaviones. Entre ellos iban 126 0A6 M2, con misiones de escolta y ataque a baja altura. Sobre Oahu barrieron el cielo. Los cazas estadounidenses que lograron despegar entraron en una pelea desigual y fueron derribados. Ese mismo día, Japón golpeó Filipinas, Malaya, la isla Wake, Guam y Hong Kong. El 0 apareció en todos esos frentes. En Filipinas destruyó buena parte de la Fuerza Aérea de Extremo Oriente del Ejército de Estados Unidos, tanto en tierra como en combate. En Malaya y en las Indias Orientales neerlandesas, los aliados no encontraron un rival a la altura. Brewster Buffalo, Curtiss P-40 Warhawk, Curtiss Hawk 75, Hawker Hurricane, todos quedaron por detrás. Solo en los cielos de las Indias Orientales neerlandesas, durante aquella campaña, los 0 fueron responsables de la destrucción de unos 550 aviones aliados. En Birmania se repitió la misma pauta. En Ceilán, en abril de 1942, 36 0 se enfrentaron a 60 aviones británicos. Destruyeron 27 y perdieron un solo caza. Durante los primeros 6 meses de la Guerra del Pacífico, los historiadores militares calculan una proporción cercana a 12-1. 12 aparatos aliados destruidos por cada 0 perdido. Del Pacífico Central al Océano Índico, el 0 mandaba en el cielo. Los pilotos aliados que lograban volver contaban casi siempre lo mismo. Aceleraba más, trepaba antes, giraba más cerrado y seguía volando cuando otros ya tenían que regresar. En un duelo clásico, ningún caza aliado podía igualarlo. Los mejores pilotos japoneses lo exprimieron sin piedad. Saburo Sakai, futuro as superviviente japonés con 64 victorias aéreas acreditadas,
Voló el Zero durante toda la campaña. Sakai llegó a hablar del avión como si fuera una prolongación de su propio cuerpo. Respondía tan fino que, en combate, la separación entre hombre y máquina parecía borrarse. Los mandos eran ligeros. La cabina acristalada daba una visibilidad excelente. A baja velocidad, su alabeo lo hacía endiabladamente difícil de seguir en un giro. Quienes habían ignorado los informes llegados desde China, ahora leían versiones parecidas, escritas sobre sus propios aeródromos en llamas. Pero las cuentas de Horikoshi tenían otra columna. Cada gramo que Horikoshi había arrancado al diseño para ganar prestaciones era un gramo menos de protección para el piloto. La misma idea que volvía intocable al Zero en un combate de giros lo dejaba expuesto de forma brutal cuando recibía impactos. Una ráfaga que en un Wildcat estadounidense podía hacer daño manejable y permitir el regreso, en un Zero podía prender los depósitos sin protección y matar al piloto al instante. Tampoco había blindaje tras el asiento. Una sola bala de calibre de fusil, entrando por detrás en la cabina, podía bastar. Los depósitos autosellantes que los ingenieros estadounidenses y británicos consideraban imprescindibles no estaban en el Zero. Si una bala perforaba el tanque, el agujero quedaba abierto. El combustible salía, prendía y el avión ardía. Los pilotos estadounidenses que sobrevivieron a los primeros combates contra él entendieron pronto dónde dolía. La máquina ganaba en casi todas las cifras de rendimiento, salvo en una. No encajaba castigo. Era una espada sin escudo. Ese fue el trato de Horikoshi con la física. Horikoshi había comprado velocidad, trepada y alcance pagando con fragilidad. Al comienzo, cuando el Zero llevaba la iniciativa, atacaba desde arriba y marcaba las reglas. La apuesta funcionó. Un caza que no recibe impactos apenas necesita blindaje. Pero ninguna guerra conserva para siempre el guión del atacante. Cuando el Zero tuvo que defenderse y el enemigo empezó a meter balas en su estructura, la cuenta cambió de signo. Cada gramo ahorrado se volvió una deuda mortal. El giro llegó por partes. Primero, en la táctica. Antes de que llegara al Pacífico un nuevo caza estadounidense, los pilotos aprendieron a pelear con lo que ya tenían. La regla era seca: no girar con un Zero. Nada de duelos lentos, cerrados, a baja velocidad. Había que usar altura y velocidad, picar, disparar y salir largo. La maniobra Touch, ideada por el capitán de corbeta John Touch antes de Pearl Harbor, a partir de informes de China, convirtió esa lógica en una defensa de dos aviones. Ambos cazas cruzaban sus trayectorias en vaivén. Si un Zero se lanzaba contra uno, el otro viraba hacia el atacante y abría fuego. La ventaja de giro quedaba neutralizada porque los estadounidenses se negaban a jugar su partida. En la batalla de Midway, en junio de 1942, Touch usó por primera vez la maniobra contra Zeros en combate. Funcionó, y la flota la adoptó. La segunda respuesta vino por la inteligencia. El 4 de junio de 1942, mientras empezaba Midway, Tadaoshi Koga, piloto japonés de 19 años, atacaba Dodge Harbor, en las Islas Aleutianas. El fuego desde tierra cortó la línea de aceite de su Zero. Koga intentó aterrizar de emergencia en la isla de Akutan, pero el terreno blando y pantanoso hizo volcar el avión. Él murió. El fuselaje, en cambio, quedó casi entero. Las fuerzas estadounidenses lo recuperaron un mes después. Lo repararon y lo hicieron volar. Por primera vez, sus pilotos de pruebas midieron el Zero con precisión. Trepada a distintas alturas, radio de giro según la velocidad, alabeo y límites en picado. Por encima de unos 370 km por hora, el Zero dejaba de mandar. Las pruebas solo pusieron números a lo que los pilotos ya intuían. Giraba mejor despacio y trepaba con rapidez, pero caía peor en picado. Alabeaba lento a alta velocidad y sufría con fuerzas G negativas. El diagnóstico quedó limpio. Y la receta también. Estados Unidos de América haría, en sus fábricas, lo que el Japón de Horikoshi no podía hacer: crear cazas nuevos para golpear cada grieta que aquel Zero capturado había delatado. A mediados de 1943 llegó al servicio el Grumman F-6F Hellcat. Pesaba más que el Zero, corría más, llevaba blindaje y depósitos de combustible autosellantes. Su motor entregaba unos 1500 kilovatios,
más del doble que el del Zero. En el Pacífico apareció también el Vought F-4U Corsair, con ventajas parecidas y todavía más velocidad que el Hellcat. Y el Lockheed P-38 Lightning ya combatía allí. 2 motores, pegada concentrada y un rendimiento terrible en altura. Para entonces, el Zero había perdido la corona. Ni siquiera era ya el segundo de la fila. Los nuevos cazas estadounidenses lo superaban justo en lo que ahora decidía si un piloto volvía o no. Velocidad, picado, potencia de fuego y capacidad para encajar daños. Horikoshi lo veía venir. Por eso trabajaba en relevos. El Mitsubishi J2M Raiden, interceptor terrestre pensado para subir deprisa y ganar velocidad, y el Mitsubishi A7M Repu, llamado a sustituir al Zero en los portaaviones. Pero ninguno llegó cuando hacía falta. El Raiden arrastró problemas de motor y salió en cantidades limitadas. El Repu no entró en producción antes del final de la guerra. Japón ya no tenía margen industrial. Los bombardeos estratégicos estadounidenses golpeaban sus fábricas, y los submarinos cortaban materias primas, petróleo y caucho. Las instalaciones de Mitsubishi en Nagoya, donde ese esfuerzo tomaba forma, se convirtieron en un blanco prioritario para los bombarderos B-29. El complejo que había fabricado el Zero fue deshecho desde el aire, ataque tras ataque. En 1944, el avión ya era viejo para la guerra que tenía delante. Lo sabían sus pilotos y lo sabían sus mandos. La máquina que había dominado el Pacífico en 1941 y 1942 caía ahora en cada gran combate. En la batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, cazas y artillería antiaérea estadounidenses destruyeron aproximadamente 550 aviones japoneses en 2 días. Los pilotos estadounidenses bautizaron aquella carnicería como la gran cacería de pavos de las Marianas. Los Zero que entraron allí eran más lentos, no llevaban blindaje y muchos estaban en manos de hombres con semanas de instrucción, no años. Los veteranos que habían exprimido el Zero sobre China, Pearl Harbor y las Indias Orientales neerlandesas ya no estaban. Habían muerto en Midway, Guadalcanal, Rabaul y en la guerra aérea de desgaste sobre las Islas Salomón. Quienes los reemplazaban, a veces, apenas dominaban el aterrizaje en un portaaviones. La mezcla era letal a escala estratégica. Un caza superado y un cuerpo de pilotos sin la preparación de antes. Desde octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, la Marina japonesa empezó a emplear Zero como aviones kamikaze. El caza que Horikoshi había concebido para vencer en el aire acabó cargado con una bomba de unos 250 kilogramos y lanzado deliberadamente contra buques estadounidenses. En el último año de la guerra, ningún otro tipo de avión japonés se gastó tanto en ataques kamikaze como el Zero. El ingeniero que había creado el caza más ágil del mundo vio cómo su obra se convertía en un misil guiado por muchachos. En privado, Horikoshi quedó hundido. Sus diarios, publicados décadas después, muestran a un hombre convencido de que la guerra de Japón había sido inútil y suicida desde el comienzo, y de que el país marchaba hacia la ruina. Había diseñado el Zero porque era su trabajo, y porque aquel problema de ingeniería lo absorbía por completo. No lo había diseñado para ser desperdiciado. En su diario, Horikoshi escribió que él y sus colegas habían confiado en una salida diplomática antes de que todo se volviera catastrófico. Pero no llegó ningún gesto firme para buscar una vía de escape. Japón marchaba hacia el desastre. El hombre que había creado la herramienta de sus mayores victorias aéreas veía cómo ardía en la derrota más grande del país. Entre Mitsubishi, Nakajima y otros subcontratistas, fabricaron 10.939 Zero entre 1939 y 1945. Fue el avión japonés más fabricado de toda la guerra. El caza que había sacudido al mundo sobre China y barrido el cielo de Pearl Harbor terminó convertido en un recurso desesperado. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. Tokio, Osaka, Nagoya, Kobe y Yokohama eran escombros calcinados por los bombardeos incendiarios. Hiroshima y Nagasaki habían recibido armas atómicas. La gente pasaba hambre, y las fuerzas de ocupación estadounidenses llegaron para desmontar, desde el primer momento,
las estructuras industriales que habían alimentado la máquina de guerra japonesa. El primer golpe fue contra los Zaibatsu. En 1946, el gobierno aliado de ocupación ordenó disolver el Zaibatsu Mitsubishi. Mitsubishi Heavy Industries, la mayor empresa privada de Japón, quedó partida en tres: West Japan Heavy Industries, Central Japan Heavy Industries y East Japan Heavy Industries. La fabricación de aviones quedó prohibida por completo. Las plantas del Zero pasaron a producir bienes civiles. Los ingenieros que habían diseñado el caza embarcado más avanzado del mundo acabaron haciendo scooters. De esas mismas líneas salió un pequeño vehículo de 2 ruedas con motor, el Silver Pigeon. Antes habían montado cazas capaces de cruzar el Océano Pacífico. Ahora volvían los autobuses, aparecían vehículos de carga de 3 ruedas y la plantilla que había levantado 11.000 aviones de guerra fabricaba camiones de reparto. Jiro Horikoshi dejó de diseñar aeronaves. Bajo la ocupación, Japón tenía vetado cualquier desarrollo aeronáutico. Al diseñador del caza embarcado más capaz de la aviación naval ya no le quedaba ningún avión por dibujar. Horikoshi esperó, y la prohibición acabó cediendo. La ocupación terminó en 1952. También se levantó el veto al nombre Mitsubishi, y las 3 compañías herederas empezaron a juntarse de nuevo. En 1964 se reunificaron formalmente como Mitsubishi Heavy Industries. La empresa volvía a ser una sola. Durante la separación, Central Japan Heavy Industries había aprendido a fabricar automóviles. Ensambló Willys Jeep bajo licencia para el mercado japonés y produjo camiones comerciales. La economía de posguerra crecía a un ritmo que dejaba al mundo mirando. Japón empezaba a moverse sobre ruedas. Se abrían carreteras y personas que nunca habían tenido coche compraban el primero. En 1960, Shin Mitsubishi lanzó el Mitsubishi 500, un sedán compacto, con motor trasero, 2 cilindros y 493 centímetros cúbicos. Daba apenas 21 caballos. Era pequeño y ligero, pero estaba afinado con una precisión que sus cifras no anunciaban. Fue el primer turismo verdadero de la empresa que antes había fabricado Zero. Pesaba solo 490 kilos. La misma obsesión por quitar cada gramo inútil de un fuselaje pasó, casi sin cambiar de reflejo, a la carrocería del automóvil. El Mitsubishi 500 encontró compradores en un país que quería transporte propio y barato. Para 1970, la división de automóviles ya era lo bastante grande como para caminar sola. El 22 de abril de 1970, nació formalmente Mitsubishi Motors Corporation, como empresa independiente. La cultura técnica de los cazas embarcados se metió en los coches. Ahorro de peso, estructuras eficientes, motores, metalurgia y aerodinámica. Todo ese saber, sembrado por Horikoshi y su generación en las plantas de Nagoya, pasó directamente al diseño automotriz. Donde antes salían fuselajes, empezaron a salir carrocerías. Quienes calculaban cargas en largueros de alas, pasaron a calcularlas en brazos de suspensión. En los años 70 y 80, Mitsubishi Motors creció deprisa con sedanes, camionetas y todoterrenos. Sus vehículos ganaron fama de robustos, incluso sobredimensionados, y de aguantar donde otros fallaban. La marca entró al automovilismo con una ambición feroz. Y el Pajero terminó dominando el Rally Dakar. El Lancer Evolution puso a Mitsubishi entre los nombres grandes del rally. Detrás se reconocía la misma obsesión técnica: fabricar máquinas capaces de sufrir. La cultura que había sacado de un portaaviones un caza con unos 2.600 kilómetros de alcance, combate incluido y regreso a cubierta, acabó diseñando coches para cruzar desiertos, trepar montañas y aguantar castigos que destrozarían a rivales más débiles. En los primeros años del siglo XXI, Mitsubishi Motors vendía en más de 160 países. La firma que un día fabricó el Zero ya era el 4º mayor constructor de automóviles de Japón. Horikoshi alcanzó a verlo. Levantada la ocupación, volvió al diseño aeronáutico en el YS-11, un turbohélice civil impulsado por un consorcio del gobierno japonés. Era el primer avión comercial diseñado en Japón desde la guerra. Se construyeron más de 180 unidades, y aerolíneas de Asia y Sudamérica las pusieron en servicio. Aquel programa dejó claro que la ingeniería aeronáutica japonesa no había muerto entre la guerra y la ocupación.
solo había quedado en pausa. Al cerrarse el programa, Horikoshi dejó Mitsubishi y se volcó en las aulas y en la escritura. Dio conferencias en universidades de todo Japón. En 1970 publicó sus memorias, un relato minucioso del Zero, desde la primera especificación hasta el último modelo producido. En 1981 apareció en inglés como Eagles of Mitsubishi, The Story of the Zero Fighter. El libro mostraba a un hombre absorbido por la ingeniería y golpeado por el uso que otros dieron a su obra. Él había perseguido el avión perfecto y lo consiguió. Pero ese avión terminó sirviendo en una guerra que, según creía, podía arrasar su propio país. En el otoño de 1973, el gobierno japonés le concedió la Orden del Sol Naciente de tercera clase por sus aportes a la aviación. El 11 de enero de 1982, Jiro Horikoshi murió de neumonía en un hospital de Tokio. Tenía 78 años. Su obituario salió en grandes diarios del mundo, entre ellos The Washington Post y The New York Times. Dejó 5 hijos. Ninguno siguió el camino de la ingeniería. Mucho después, en 2013, Hayao Miyazaki estrenó El viento se levanta, una película animada de ficción inspirada con libertad en la vida de Horikoshi. Allí aparecía como un soñador rendido a la belleza de volar, pero perseguido por la destrucción que sus diseños hicieron posible. Era la misma grieta que atravesó su carrera: amar los aviones y detestar la guerra para la que volaban. Hoy, el grupo Mitsubishi reúne cientos de empresas y toca casi todos los grandes sectores industriales. Mitsubishi Heavy Industries fabrica turbinas de gas, cohetes lanzadores, destructores navales y sistemas de defensa aérea. Mitsubishi Motors vende automóviles en 6 continentes. Mitsubishi Electric produce desde robots industriales hasta sistemas satelitales. Mitsubishi Corporation figura entre las mayores compañías comerciales generales del planeta. El emblema de los 3 diamantes aparece en centrales nucleares y aires acondicionados, en buques de carga y salpicaderos de sedanes, en lanzadores espaciales y baterías de ion litio. Solo Mitsubishi Heavy Industries emplea a más de 77,000 personas y supera los 4,6 billones de yenes de ingresos anuales. Fabrica los cohetes que llevan satélites japoneses a la órbita. Monta turbinas de gas que alimentan ciudades de Asia. Construye los buques navales que patrullan mares que Japón intentó conquistar. La línea que va del despacho de diseño de Horikoshi a la división aeroespacial actual no se corta. Sumado, el grupo Mitsubishi mueve ingresos de cientos de miles de millones de dólares. La plantilla conjunta supera el 1.000.000 de personas. La empresa que Yataro Iwasaki fundó en 1870 como negocio naviero, con contratos del gobierno, sobrevivió a la expansión imperial, a la guerra total, a la destrucción atómica, a la ocupación extranjera, al despiece corporativo por decreto y al renacimiento económico. Sigue en pie. El Zero no fue el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Para 1943, ni siquiera era el mejor del Pacífico. Su filosofía creó una máquina demoledora con la iniciativa, pero fatalmente expuesta cuando la perdía. Horikoshi quitó blindaje para aligerar el Zero, y era justo ese blindaje el que habría dado una oportunidad a sus pilotos cuando la guerra se torció. También dejó fuera los depósitos autosellantes. Con ellos, se habrían evitado miles de incendios en cabina. Ahí estaba la brillantez del Zero, y también su condena. Japón pidió un caza para una guerra corta, y acabó atrapado en una guerra larga. El diseño no pudo madurar al ritmo del desastre, pero la ingeniería de Horikoshi no fue el problema, era excepcional. Un caza embarcado con alcance de bombardero medio, nervio de avión de carreras, y un motor entre un 20 y un 30% menos potente que los de sus enemigos. Esa máquina rozaba lo imposible. De hecho, Nakajima, uno de los fabricantes japoneses más capaces, dio por imposible la especificación que la había originado. Horikoshi la sacó adelante de todos modos, aplicando una regla implacable a cada pieza, cada remache y cada elemento de la estructura. Quitar peso donde se pudiera. Siguió apurando hasta que el avión quedó por debajo de lo que sus rivales creían alcanzable. Así nació un caza que dominó el Pacífico. Y cuando la guerra devoró aquello que había construido,
Esa misma disciplina abrió el camino hacia algo completamente distinto. Las fábricas siguieron en pie, los ingenieros también, y con ellos sobrevivió una cultura de taller. Revisar cada decisión hasta encontrar la forma más limpia de hacerla funcionar. Las máquinas podían cambiar, y de hecho cambiaron. El hábito no. La misma disciplina que había levantado el cero seguía lista para trabajar en otra cosa.